Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estudiado el campo magnético generado por una corriente rectilínea indefinida, vamos a estudiar el concepto de la fuerza determinada entre diferentes corrientes. Es decir, si recordáis, habíamos visto por el momento cómo funcionaba la fuerza sobre un cable que llevaba una corriente y que se exponía a un campo magnético, y ahora hemos determinado cómo funciona la, el campo magnético determinado por una corriente indefinida. Por tanto, lo que vamos a relacionar es esos dos conceptos uniendo dos cables en los cuales vamos a tener corrientes que se van a desplazar en el mismo sentido o en sentido contrario. Siempre, en este caso, en la misma dirección. Entonces, veremos cómo generan campos una sobre la otra y veremos cómo esas fuerzas podrán variar su dirección o sentido según nos vaya interesando. ¿A qué nos referimos concretamente con esto? Pues bueno, yo voy a plantear, como hemos dicho, dos hilos rectilíneos. A ver si los puedo pintar bien por aquí. Tenemos un hilo rectilíneo por aquí y otro hilo rectilíneo por aquí, ¿vale? A ver si me permite pintarlo correctamente, ¿vale? Tal que así. De tal modo que tenemos los dos hilos y vamos a suponer que por este hilo circula una corriente de intensidad I1 y por este hilo circula una corriente de intensidad I2. En este caso, vamos a considerar las dos corrientes en el mismo sentido, ¿de acuerdo? En diferentes direcciones, al final direcciones paralelas pero diferentes y en el mismo sentido. Por tanto, la pregunta que nos deberemos hacer será: ¿cuál será el campo magnético que generará la corriente de intensidad 1 sobre el hilo 2 y cuál será el campo magnético que generará la corriente de intensidad 2 sobre el hilo 1? Para ello tenemos que recordar que el campo magnético generado por una corriente era mu sub 0 por la intensidad partido por 2 pi r, donde r era la distancia al punto de aplicación en perpendicular a la corriente y todo en la dirección radial. ¿De acuerdo? Recordamos que este phi representaba la dirección radial, es decir, en la circunferencia alrededor de nuestro hilo y de manera tangencial a dicha circunferencia. De manera similar a como nos ocurría con la velocidad y el momento angular en los movimientos gravitacionales. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros dibujamos una circunferencia alrededor de el hilo 1, la cual tendría como centro el propio hilo y como radio la distancia entre los diferentes hilos, esto es lo que aquí llamaríamos R, aquí se nos generaría, precisamente como podemos ver, un campo magnético sobre el segundo de los hilos determinado por el primer hilo. Y ocurriría de la misma manera en el segundo caso, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a pintar en rojo para que se vea perfectamente que estamos hablando de ese campo en el hilo 1 y aquí lo vamos a pintar de azul para que se vea perfectamente que estamos hablando sobre el hilo 2, ¿de acuerdo? La idea sería exactamente la misma, viniendo por este hilo por aquí, traeríamos esta circunferencia que justo pasaría por este punto y de la misma manera vendría tal que aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que aquí, como podemos ver, se nos generaría un campo magnético tangencial a dicha circunferencia, es decir, que sería el campo magnético B1, mientras que en este caso se nos generaría un campo magnético tangencial a dicha circunferencia. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, que sería el campo B2. La cuestión es que ahora tenemos que ver concretamente cuáles serían las direcciones y los sentidos de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Si recordáis, nosotros podíamos determinarlo mediante esa ley de Biot-Savart, la cual nos permitía automáticamente ver cómo sería el producto vectorial entre el propio diferencial de longitud de la propia corriente y por otra parte el vector radio
que tendríamos en el caso de la posición, ¿ok? Es decir, ese vector radio para el primero de los casos, si nosotros calculamos el vector B1, sabemos que el módulo del vector B1 sería mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por R. Esto sabemos que será el módulo del vector B1. Y ahora necesitamos saber la dirección del vector B1. Para ello tendríamos el diferencial de L1, es decir, esto sería el diferencial de L1, producto vectorial por R1. ¿De acuerdo? ¿Qué sería R1? Pues R1 no sería más que el punto que uniría el hilo con respecto al punto de aplicación del propio campo. Es decir, que R1 sería concretamente este vector que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este sería nuestro vector R1. Lo voy a poner por aquí, este sería el vector R1. Y de la misma manera, tendríamos que el diferencial de L1 no sería más que aquel que estuviese en la misma dirección y sentido de la corriente. Es decir, el que nos iría así, tal que para arriba. ¿Vale? Esto sería nuestro diferencial de L1. Por tanto, como podemos ver, tendríamos que el diferencial de L1, suponiendo que la corriente, por ejemplo, fuese en el eje Z, sería simplemente diferencial de L1 en Z. Y por otra parte, el vector R1, pues sería R1, y aquí, como estamos viendo, se movería en el eje X. ¿Ok? Por tanto, para calcular, si recordamos esa ley de Biot-Savart, nos decía que el diferencial de campo magnético era igual pues, a mu sub 0 partido por 4pi por esa intensidad, todo multiplicado por el diferencial de L por el producto vectorial con respecto al vector posición dividido entre R al cuadrado. Como el módulo ya lo hemos obtenido porque hicimos todos los cálculos necesarios en el vídeo anterior para determinar el módulo de este campo, únicamente lo que necesitamos aquí sería el componente de la dirección y el sentido. Ya sabemos que va a ser tangencial a dicha circunferencia, es decir, a la circunferencia roja, pero vamos a determinarlo en coordenadas cartesianas para que veáis concretamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si lo vemos tal que así, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos ese diferencial de R1, bueno, que ya lo tenemos aquí arriba puesto, que esto sería simplemente, pues tendríamos en X, en Y y en Z, y aquí vendría determinado por el diferencial de L1, que sería 0, 0 y diferencial de L1, y por otra parte, esto sería R1, es decir, R1, 0, 0. Y por tanto ahora aquí hacemos el desarrollo del determinante. El primer término que tenemos es, en X nos quedaría 0 por 0 menos diferencial de L1 por 0, es decir, 0, menos en Y que tendríamos 0 por 0 menos diferencial de L1 por R1, es decir, menos diferencial de L1 por R1, y más en Z, que sería 0 por 0 menos 0 por R1, es decir, más Z, todo multiplicado por 0. Es decir, que simplemente me quedaría menos por menos más, es decir, diferencial de L1 por R1 en I, y esto sería equivalente al 0 diferencial de L1 por R1 y 0. Por tanto, vemos que la dirección única y exclusivamente se trasladaría al eje Y. ¿De acuerdo? Como podemos ver, para expresarlo en términos cartesianos, vamos a representarlo de la siguiente manera. Si os dais cuenta, aquí podríamos poner, hemos puesto el eje Z para arriba, es decir, que aquí nos quedaría ese eje Z. Podemos, por ejemplo, poner el origen aquí, aunque realmente el origen nos da un poco igual. El eje X iría, en este caso, dentro de esta línea. Esto sería el eje X. Y ahora, en este caso, podríamos poner el eje Y para dentro o para afuera, ¿vale? Es decir, tal que así. De tal modo que el eje X por el eje Y nos diese ese eje Z vertical que tenemos y que necesitamos, ¿ok? Que nos quedaría tal que así, ¿vale? Este sería nuestro eje Z. Repito, voy a marcar aquí en amarillo, esto sería el eje X, esto sería el eje Y y esto sería el eje Z, ¿vale? Por tanto, ese campo B1 que aquí habíamos dibujado, que yo lo había puesto hacia arriba como esa nomenclatura en general, realmente nos quedaría el campo B1 que iría hacia adentro, ¿vale? Que lo tendríamos tal que así, paralelo al eje Y, como podemos ver. Esto sería el campo B1
que se aplicaría sobre el eje I2. ¿Qué ocurre? Que en el caso del campo B2, es decir, el que tenemos aquí, nos va a ocurrir de manera muy similar, ¿vale? Es decir, determinaremos ahora la trayectoria, aunque veremos que al final lo que nos va a quedar va a ser paralela a ese eje I que vemos aquí, que sería el campo B2. Lo único que en este caso nos deberá quedar negativa, vamos a comprobar que en efecto nos queda negativa. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues hacemos exactamente igual que antes. El módulo de B2 ya lo conocemos, que será B2 mu sub 0 por I2 dividido entre 2pi por R. Sabemos que aquí la distancia es la misma, pero aquí lo que nos cambiará, igual que antes, será ese diferencial de L2 multiplicado por R2, ¿vale? ¿Qué tendremos aquí? Pues el diferencial de L2 será de nuevo el mismo que teníamos antes, es decir, seguirá siendo para arriba, mientras que en este caso R2 sí que cambiará de sentido. Como podéis ver, ahora iremos desde I2 hasta I1, por tanto, esto será nuestro vector R2, ¿vale? Es decir, que en este caso tendremos, como hemos podido ver aquí, ¿vale? Voy a ponerlo primero, tendríamos que el diferencial de L2 seguiría estando diferencial de L2 en el eje Z, mientras que R2, esto repito que es diferencial de L2, ¿vale? Mientras que el R2 sería simplemente menos R2 en X. ¿Por qué menos? Porque si os dais cuenta, vamos hacia la dirección, o mejor dicho, hacia el sentido negativo. Por tanto, de esta manera podemos ver que así sería cómo nos quedarían los campos dentro de este propio sistema. Entonces, ahora, una vez tenemos esto, para determinar el sentido del propio campo magnético, vamos a calcular de nuevo este producto vectorial que hemos hecho aquí arriba, pero diferente, porque como podemos ver, las componentes no son las mismas. Es decir, diferencial de L2 multiplicado por R2 será, pues de nuevo, X, Y y Z. En diferencial de L2 tendremos 0, 0 y diferencial de L2, y por otra parte tendremos menos R2, 0 y 0. Y tendremos que volver a desarrollar este determinante. La componente 0 y 0 aquí van a ser las mismas, y lo que nos va a cambiar será esta de aquí. Pero bueno, lo podemos comprobar. En X tendremos 0 por 0 menos diferencial de L2 por 0, es decir, 0, menos en Y, que tendremos 0 por 0 menos R2 por diferencial de L2, es decir, R2 por diferencial de L2, más en Z, que nos quedará 0 por 0 menos 0 por menos R2, es decir, 0. Y aquí lo que nos quedará será menos diferencial de L2 por R2 en Y, o lo que es lo mismo, 0 menos diferencial de L2 por R2 y 0. Es decir, que si os dais cuenta, al igual que aquí arriba teníamos una componente positiva del eje Y, aquí lo que tenemos es una componente negativa del eje Y. Por tanto, nos queda este concepto que podíamos ver en este propio dibujo, ¿de acuerdo? Es decir, que el campo se trasladaba en la dirección, mejor dicho, en la misma dirección que teníamos antes del eje Y, pero sin embargo en el sentido contrario, ¿ok? Por tanto, aquí como estáis viendo, estamos utilizando las conclusiones que habíamos utilizado en el vídeo anterior, es decir, todas aquellas que habíamos sacado de los campos vectoriales que eran radiales y tangenciales a la circunferencia concéntrica con respecto a los hilos conductores, de tal modo que podemos calcular dichas magnitudes de campo. En el siguiente vídeo veremos concretamente cómo van a actuar estas fuerzas sobre cada uno de los hilos conductores, y de la misma manera veremos qué es lo que ocurrirá cuando el sentido de las corrientes cambie. Es decir, que uno de los hilos sea positivo y el otro sea negativo indiferentemente. ¿De acuerdo? Al final, lo más importante de este vídeo es entender perfectamente cómo funcionan estos productos vectoriales. Hay que tener en cuenta que en estos casos hemos puesto, para facilitar el sistema, simplemente que la corriente se va a mover completamente en Z y que el vector R está completamente en X. Al final, lo que siempre va a ocurrir es que el campo magnético generado por una corriente va a ser radial a una circunferencia concéntrica con respecto al punto central
del hilo. Eso siempre va a ocurrir. ¿Podríamos haberlo puesto en unas coordenadas X, Y y Z genéricas? Pues sí, pero al final lo que realmente nos interesa es ver cómo funciona ese comportamiento de los campos magnéticos y para ello es mucho más sencillo simplificar el problema y poder considerarlo como una coordenada cartesiana tal y como hemos visto aquí. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.